Si no tienes Biblia, te podemos prestar una. Si no eres dueño de una Biblia, te la podemos regalar. No solo levanta tu mano y vamos a orar primero antes de leer la palabra y después leemos la palabra. Inclina tu rostro, Señor. Esta mañana queremos darte gracias, Padre, por el privilegio de tener una Biblia en las manos, por el privilegio de que hayas abierto nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestros oídos, y tengamos entendimiento al leer tu palabra. Por favor, Padre, en esta mañana te rogamos, Señor, que hables a tu iglesia. Sé tú quien habla a tu iglesia, pero por favor, de manera milagrosa, providencial, transforma corazones. Danos un entendimiento profundo de tu palabra y que podamos aplicar esa palabra a nuestra vida. Danos arrepentimiento genuino, que identifiquemos cada uno de los pecados que estamos cometiendo contra ti. Ayúdanos esta mañana, Espíritu Santo. Queremos vidas sujetas a tu voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Marcos 3, hermanos. La palabra del Señor dice así: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio de ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar
de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta. Vean que se lo he dicho todo de antemano. Amén. Puedes tomar tu asiento. Creo que el título de este sermón es irrelevante, aunque le puse Jesús y el fin de los tiempos, parte 1, pero no te fijes mucho en eso. Fíjate más en el énfasis que quiero argumentar para ti esta mañana. Eso es lo que los quiero convencer esta mañana. Estemos en guardia para no ser engañados y no estemos ansiosos sobre los tiempos finales. Estemos en guardia para no ser engañados y no estemos ansiosos sobre los tiempos finales. Este es un pasaje muy difícil, muy interesante, que creo que a todos nos llama la atención. Porque siempre los temas bíblicos que pudieran despertar más interés son aquellos que tienen que ver con el fin de los tiempos, con la escatología. Esto ya lo había comentado en otra ocasión y tengo la oportunidad de volverlo a hacer. Ya sea cristianos o no cristianos, el tema es fascinante para ambos, para unos o para otros. Y en ambos lados llega a haber escépticos que al ver con sus ojos físicos lo que está sucediendo alrededor, pues se presta a decir, esto no va a pasar, esto no es cierto, etc. Desafortunadamente, y de manera general, este escepticismo llega a estar justificado cuando pues, estas personas pudieran estar considerando todas esas predicciones erróneas que han sido espectaculares, pero erróneas, de algunos o de muchos pseudoprofetas o pronosticadores de la numerología y de los tiempos bíblicos. En todas partes, hermanos, en todas partes en el mundo y en la mayoría de las denominaciones referentes al cristianismo, pues hay quienes han especulado con las fechas del fin del mundo y con el regreso de Cristo. Yo tengo un cuñado, un concuño que de repente se empezó a clavar con la numerología, ¿no? Y ya sabía como que el número mágico, ¿no? Y eso es un familiar que es pastor de una iglesia local, pero que nadie conoce como a mí. Pero hay quienes son alguno que otro famosillo ahí que empieza a especular, ¿verdad? Con el fin del mundo. Ahora, dentro de todo esto, nadie se ha resbalado más, nadie ha fallado más que los testigos de Jehová. Lo siento. Han tenido 9 predicciones falsas. La primera en 1874, en el 78, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975 y la última en 1984. 9 predicciones falsas del fin. Luego, en 1988 estuvo circulando por Estados Unidos en el mundo evangélico y muchos se dejaron seducir por ese libro de un señor llamado Edgar Weisnant, que se llamaba 88 razones por las que el rapto será en 1988. Este libro pegó porque fueron más de 3 millones de copias que se estuvieron distribuyendo. También todos estos que tienen que ver con el New Age, la nueva era, citando calendarios mayas, predijeron que el fin llegaría el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Bueno, todos se equivocaron. Ya pasó el 2012. A mí me habían espantado con el 2020 en mi trabajo, ¿no? Que se iban a caer los sistemas y todo ese rollo. Y algunos dijeron, pues el fin del mundo. Luego 2012 y pues falló. Y la verdad es que podríamos seguir hablando de esto por mucho tiempo, pero gracias a Dios que la Biblia es clara
Y es ahí donde vamos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza. Y como les decía, este es un pasaje difícil, un pasaje complicado, y es necesario que hoy les dé mucho contexto. Es necesario, porque este pasaje ha sido muy mal usado. Bueno, este capítulo en realidad ha sido muy mal interpretado y nos ha generado un montón de ideas preconcebidas a todos. Todos tenemos una interpretación de este pasaje, sobre todo de algunos versículos en especial. Así que por favor, pon mucha atención, toma notas si te es posible. Y lo que te quiero pedir, que deberías hacer cada domingo y que tú no deberías hacer y que yo no te tendría que decir, es: no te distraigas con tu celular. Apágalo, guárdalo, quémalo, regálalo. En este momento, tíralo a la basura y luego vas por él. Muy bien, hermanos, nuestro Señor Jesús abordó temas relacionados con el fin de los tiempos, y en este discurso, lo que se llama el discurso de los olivos, pronunciado obviamente en el monte de los olivos, con una vista espectacular desde Jerusalén, o sea, de los olivos veía Jerusalén y el templo. Este pasaje se registra también en Mateo y en Lucas, ¿ok? Cuando nosotros leemos este pasaje, nos encontramos con Jesús animándonos, no nos encontramos con un Jesús que nos está animando a fijar fechas. A Jesús ese no es el objetivo de Jesús, que empieces a especular con fechas. Ni el objetivo de Jesús es que empieces a ponerle caras al anticristo, o nombres, o al falso profeta, o que te preguntes cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis, en qué caballo vienen, o cómo están. No, que es Rusia, Estados Unidos, el Vaticano y Ecatepec, no sé, por decir algo. Jesús no nos llama a eso. Jesús no nos llama a eso. Más bien, Jesús nos está advirtiendo que debemos estar en guardia, que debemos permanecer despiertos, porque únicamente el Padre sabe cuándo va a llegar el fin. Eso lo vamos a ver la otra semana. Pero derivado de que el fin va a venir, y el fin va a ser de repente, debemos permanecer constantemente fieles. ¿Fieles a qué? A nuestro servicio, a nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, ¿esto va a ser fácil? No. Pero todo va a valer la pena cuando veamos a Jesús descender de los cielos. Ahora, este pasaje de Marcos 13, como les decía, tiene su dificultad para interpretar. Hay muchos maestros de la Biblia serios, gente respetable, que difieren en este capítulo. Algunos están convencidos que Jesús solamente se refiere a la destrucción de Jerusalén, que tuvo en el año 70 de nuestra era, y otros están convencidos que solamente se refiere al final de la era y que esto es una descripción de lo que vamos a vivir puntual. Pero después de estudiar y profundizar, creo que hay una tercera postura o una mejor comprensión del pasaje, cuando Jesús sí se refiere a la inminente destrucción del templo y de Jerusalén, y con ello nos está dando un adelanto de lo que viene en la lejanía acerca de su segunda venida y el fin de esta era. Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén y lo hace a los discípulos, y estos se preguntan, pues, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Aparentemente ellos están asociando la destrucción del templo con el fin de la era. Ellos están viviendo el hoy o su hoy cuando se dicen estas palabras. Y en respuesta, Jesús entreteje de manera hábil, obvio, Él es Dios, un discurso que va unificado con una escena profética que incluye estas dos perspectivas. El acontecimiento cercano, en el 70 se destruye el templo, Jerusalén, y un acontecimiento lejano, la venida del Hijo del Hombre por las nubes con poder y gloria. Entonces, este primer acontecimiento local está siendo el precursor de un acontecimiento universal posterior. De este modo, Jesús está haciendo lo que
los profetas del Antiguo Testamento hacían, predecía un acontecimiento futuro lejano en términos de un acontecimiento futuro cercano, tratando de ayudar a sus oyentes actuales o del momento, pero ayudando a los futuros oyentes. Y vemos un capítulo con muchos imperativos. En todo el capítulo hay como 19 imperativos que nos van a estar instruyendo a nosotros de cómo estar preparados para el fin de los tiempos. Quiero repetirte mi énfasis, mi argumento. Estemos en guardia para no ser engañados y no estemos ansiosos sobre los tiempos finales. Hoy traigo notas por todos lados. Entonces, el primer punto, hermanos, que quiero tratar con ustedes es: no caigamos en los futuros engaños. No caigamos en los futuros engaños. Jesús sale del templo y sale del templo para no volver jamás. Y esto es más que una descripción física. Simboliza, su salida del templo está simbolizando la ruptura final y definitiva de Jesús con el templo. La gloria del Señor se ha ido del templo. Uno de sus discípulos comenta sobre el magnífico esplendor del templo, una de las grandes maravillas arquitectónicas de la época. Estaba construido con piedras blancas, decorado excesivamente con oro. Cuando el sol pegaba, era cegador. Cuando la luz del sol pegaba en el templo. Y el pueblo judío creía que el mismísimo, o que el templo era el mismísimo santuario de Dios. Y por ello era prácticamente indestructible. Indestructible hasta el fin de los tiempos. El templo representaba mucho para los judíos, mucho. Por eso la notable respuesta de nuestro Señor pues no podía ser más sorprendente. ¿Ves esos grandes edificios? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Es lo que le responde Jesús. ¿Te acuerdas? Anteriormente Jesús les había hablado de la higuera seca desde la raíz, ¿verdad? La higuera, como lo habíamos visto en aquel sermón, simbolizaba el templo. En el juicio final de Jesús sobre el templo, ya está dejando el simbolismo, ya no les está diciendo la higuera, les está diciendo el templo, y pronuncia y dice sobre su destrucción, en términos específicos, le dice: no va a haber piedra sobre piedra. Obviamente los discípulos quedan asombrados, pues al estar contemplando lo imponente de esta construcción tan imponente, o la arquitectura tan imponente, pero Jesús ya lo está viendo como un obstáculo que debe de ser evitado. Herodes, los discípulos y todos los que podrían maravillarse con el templo, inclusive arqueólogos hoy, Jesús ahora ya lo declara como un esfuerzo fallido. Se acabó. El fin de una era. Jesús dirige su juicio específicamente a la corrupción que tenía o que el propósito original del templo había sido corrompido. Lo que Dios había establecido ahí había sido corrompido. Y todo esto trae muchas implicaciones. Hoy podríamos pensar en ti, piensa en ti, en tu persona, en lo nacionalista que puedes llegar a ser, en tu cultura. Piensa en nuestra civilización, en nuestra sociedad, en tus grupos, en lo que tú eres, en lo que tú significas dentro de tu grupo, toda tu esencia. ¿Qué de todo esto podría resistir el juicio de Dios? Esto es como un organismo cuyas células se han vuelto cancerígenas. Así el templo perdió su propósito esencial y necesitaba ser eliminado. Entonces este discurso trata de acontecimientos futuros, acontecimientos escatológicos, pero hay que tomar en cuenta que Jesús creía que estaba viviendo ya la era escatológica. Él ya estaba viviendo la escatología, pues, por decirlo así. Por eso, desde la perspectiva de nuestro Señor, todos los acontecimientos futuros obviamente tienen un carácter de fin de los tiempos. No importa si el horizonte era cercano o muy lejano,
Él estaba inaugurando toda esta era escatológica. Y la mayor parte del discurso sí trata sobre lo que conduce a la destrucción o sobre la destrucción del templo en el año 70. Y hay solo dos breves pasajes que tratan de lo que va a ocurrir después de esa destrucción. Básicamente, el discurso del juicio de Dios sobre Jerusalén, el templo y los dirigentes judíos es gran parte a lo que se refiere el pasaje. Y después, cuando regrese el Hijo del Hombre y lo que tenga que ver sobre el mundo. Pero esto no se trata del fin del mundo, sino del fin de un mundo que tenía que ver con el judaísmo primitivo y cómo su fe se centraba en el templo. Esto es lo que mayormente habla el pasaje. Entonces, la enseñanza de Jesús se divide en dos partes y cada enseñanza la divide y la separa con una palabra muy importante, una palabra de amonestación, una palabra que llama la atención. Tú vas al versículo 5 y dice: miren. Y luego en el versículo 9 dice: estén alerta. Miren y estén alerta. Ambas palabras en el idioma original tienen un contexto de vigilar cuidadosamente. Esa es la actitud que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: hey, vigilen cuidadosamente. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás alerta? ¿Miras los eventos que ocurren a tu alrededor o estás completamente inmerso en el mundo, ensombrecido por la dinámica de este mundo? Te pregunto, ¿estás vigilando cuidadosamente los acontecimientos y tu vida espiritual? La primera amonestación del Señor Jesús se refiere a mirar a los falsos mesías y a las catástrofes naturales. Y la segunda, de estar alerta ante las persecuciones de los creyentes cristianos. Y hay una connotación en esta palabra también de que serán entregados, o una doble connotación. Serán traicionados. Pero ambas amonestaciones, donde Jesús está advirtiendo, está diciendo que las señales no presagian el fin. Y esto es algo importante, hermanos, porque quizá algunos que venimos de un contexto pentecostal, algún contexto con otro tipo de doctrina, inclusive podemos estar siendo ensombrecidos por nuestra postura sobre el milenio, ¿sí? Podemos estar filtrando o poniéndonos esos filtros para leer este pasaje. Y no debe de ser así. El milenio es otra cosa, sustentada en otros pasajes. Este pasaje dice algo: ahí viene el fin, estén alertas, aguas. Pero esto no es el presagio del fin. Es interesante. Entonces Jesús en el Monte de los Olivos, frente al templo, con su postura de maestro, con su plena autoridad de ser Dios, habla a sus discípulos y trae a su círculo cercano: Pedro, Jacobo, Santiago, Juan y Andrés. Y les dice: ¿cuándo va a suceder esto, maestro? ¿Qué señal va a haber cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Ellos otra vez están pensando en la consumación final de la historia y que iba a ser inmediato. Ellos no consideraban un largo intervalo entre la destrucción del templo y el fin de la era. Pero Jesús no está abordando la situación o la cuestión del tiempo, aunque sí utiliza la destrucción del templo y de Jerusalén como un tipo de presagio de los acontecimientos del fin del tiempo o del fin de los tiempos. La destrucción del templo es inminente y es una lente con la que se tenía que ver la lejana destrucción de esta presente era malvada y del regreso del Hijo del Hombre, del Señor Jesús. Entonces Jesús, en su último discurso, este es el discurso final según Marcos. No va a haber otro discurso de Jesús. Es con lo que cierra el negocio de las enseñanzas aquí. En este discurso final,
comienza con esta advertencia que aplica también para nosotros, hermanos, para cualquier creyente de cualquier momento. Miren que nadie los engañe, ni tu tía, ni tu tío que es teólogo, nadie, ni el super pastor o el super youtuber, nadie los engañe. ¿Por qué les dice eso a ellos y a nosotros? Dice Jesús, pues muchos van a venir en mi nombre diciendo yo soy. Y este yo soy es literalmente esta pretensión de la deidad. Ellos van a decir yo soy Dios. Yo soy de Dios. ¿Puedes imaginarte esto? Ya se han levantado algunos, Ya se han levantado algunos. Ya han dicho, yo soy el Mesías. Yo soy Dios. Yo vengo de parte de Dios. Y han hecho sectas. Bueno, va a haber muchos más. ¿Y qué más? Que van a engañar a muchos. ¿Te acuerdas de Simón el Mago, el de Hechos 8? Él era uno de los primeros que estaba representando esto que Jesús estaba diciendo. Ve lo que dice Primera de Juan 2:18, porque se describe el desfile de falsos cristos que van a venir antes del falso Cristo culminante. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Este es Juan. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. ¿Cuántos anticristos se han presentado desde que Juan dijo esto? N, que se sienten revelados o que es un instrumento satánico. Cualquiera de las dos, la que te guste más. Jesús nos advierte que las señales engañan. Las señales engañan y las señales extravían. Pero estas mayores amenazas no iban a ser externas, sino internas. Esto es lo que se pone los pelos de punta. Esto va a ser de adentro de la iglesia. No sé si lo habías visto. Muchos han aparecido y muchos van a aparecer con apariencia mesiánica, desviando a muchos. ¿Por qué? Bueno, porque son las evidencias de vivir en un mundo roto y estas evidencias van a continuar hasta el final. Naciones y reinos que van a luchar entre sí. Va a haber terremotos, va a haber hambres. Este es un escenario que prepara el escenario para el final. Lo que experimentamos ahora casi diario se va a intensificar cuando la historia llegue a su fin. Apocalipsis 6. Muchos hemos pensado esto, ¿o no? Muchos hemos leído este pasaje y como que le aceleras, ¿no? Para que se acabe rápido. La conexión entre la caída de Jerusalén y la llegada del reino de Dios es evidente, era evidente para los discípulos de Jesús y después para el resto del público de Marcos. El público de Marcos, acuérdate que Marcos está escribiendo esto y se lo está escribiendo a unos cristianos que están muy cerca de la destrucción de Jerusalén. Marcos escribe en los 60 y quíuboles, 65, 68, 60 y algo. Y la destrucción de Jerusalén es en el 70. Los cristianos que leyeron de primera mano esta carta estaban muy cerca de esa intensificación, de esa destrucción inicial. Hermanos, podemos estar seguros que la historia de la humanidad, obvio, esta es la historia que hemos leído y que la Biblia nos habla. La historia de la humanidad va rumbo a una nueva era, rumbo a un nacimiento nuevo.
dentro de un reino mesiánico. Aquí es donde o te aplicas en la fe o el cristianismo es solamente una actividad más en tu vida. Aquí es donde echas toda la carne al asador en la fe, hermano. Porque tú puedes empezar a criticarme y decir, bueno, esa es la interpretación del pastor. Bueno, es que la Biblia, la versión de la Biblia que él trae, no sé qué. No, pero es que a mí me enseñaron que no sé qué. Yo te estoy predicando la Biblia y el pasaje con la idea principal del autor. No todos en la Biblia es imperativos de corrección de tu comportamiento. Si no creemos en un Jesús que va a venir en gloria, reinando, poderoso desde el cielo, con su ejército, entonces, ¿qué somos, no? Es parte de nuestra fe. Nuestra fe no solamente es pórtate bien. Tu fe no solamente es yo no soy católico. Tu fe también es creer esto. Si tú no crees que Cristo viene y que la cosa se va a poner color de hormiga en algún momento, que quizá nos toque o quizá no, pues perdón, pero mejor no te digo hermano, porque esto es parte de la fe, parte de la doctrina bíblica que tú tienes que adoptar. Antes de que llegue, podemos esperar tiempos de problemas y tiempos de tribulaciones en todo el mundo. Y yo creo que todos los pastores de todas las generaciones, desde los padres de la iglesia, pues han predicado esto y han estado como yo aquí diciéndoles, ya viene, ya viene. Vivimos en los últimos tiempos. Y hubo guerras, y hubo terremotos. Pompeya pasó despuesito de esto. O antes, ¿no? ¿En qué año fue Pompeya? Alguien que me... Pero bueno, por ahí. Y los cristianos que escucharon, oye, que en Pompeya explotó el volcán y se quemaron todos. Y en la torre ya viene Cristo. Y luego guerras entre culturas. Obviamente nosotros estamos viviendo esto ahorita, ¿no? Tenemos la guerra de los rusos con los ucranianos, el poder de Donald Trump, ¿no? Que ya se adueñó del Golfo de México, que quiere el canal de Panamá, que ¿son problemas o no, hermano? Son problemas y nos ponen a pensar. Bueno, estos presagios anuncian el crecimiento de la maldad. Así van creciendo, dice, como los dolores de parto, que van creciendo en intensidad antes del bendito nacimiento del bebé. La angustia va a aumentar antes del glorioso final, pero todavía no es el fin. Es lo que dice. Ahora yo te pregunto, ¿ya estamos listos para no ser engañados por falsos profetas, por falsos maestros? ¿Tú ya estás listo? ¿Ya estás listo, hermano, hermana, adolescente, niño, niña? Quiero que te imagines que el Señor ya tenía, imagínate, es solo una suposición, ¿ok? No voy a decir el pastor decretó que, no. Nomás quiero que te pongas las pilas. Imagínate que Dios ya tiene decidido que mañana 27 de enero del 2025 arranca este periodo de fin de la era. O sea, mañana arranca algo. Acá tremendón, bombas nucleares o no sé, así ya, como que ya se pone muy feo. ¿Te lo imaginas? ¿Ya estás listo? Porque seguramente cuando empiece este fin, se va a levantar un pastor por ahí, un profeta por ahí, va a decir, yo soy Jesús, vengan a mí. A encerrarnos todos, ya pasó, ¿no? Los de estos en Texas, Waco y todo ese rollo. Vamos a encerrarnos, a orar, ¿no? Porque
porque ya se van conmigo. No traigas nada, pero ya nos vamos. ¿Y estás listo? Eso les tocó a estos cuates en Texas hace unos años y cayeron redonditos, cayeron, pero así como ovejitas. ¿Tú ya estás listo para no dejarte engañar de los falsos profetas, de los falsos maestros? Y vendrán estos falsos cristos. Te vuelvo a preguntar, ¿tú ya estás seguro que no te van a engañar? ¿Estás bien anclado en la palabra, en la Biblia? Al menos ya la leíste una vez. ¿Tu fe es inamovible? ¿Hoy tu fe está a prueba de balas? Pregúntate eso. Acuérdate mi énfasis, estemos en guardia para no ser engañados y no estemos ansiosos sobre los tiempos finales. Punto 2, en la persecución actual y venidera, no estemos angustiados. Se ve difícil, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá se angustiaba por los tiempos que me iban a tocar a mí. Y no conozco una madre, también padres, ¿no? A veces, pero no conozco una madre que no se angustie por los tiempos que le van a tocar a sus bendiciones, ¿verdad? Buenas tardes. Que pasen, que pasen. Sí. Ok, pongan atención, hermanos. En la persecución actual y venidera, no estemos angustiados. Ahora, no solo habrá problemas a nivel mundial, va a haber pruebas, va a haber persecuciones también a nivel personal. Las amenazas a la fe también van a venir a través de la persecución de los creyentes. Jesús los reta nuevamente y les dice, en alertas. El versículo 9, la misma palabra del versículo 5. Este es un imperativo vigente para nosotros, hermanos. Estemos alertas. Una palabra de ordenamiento, es una orden, es un imperativo, es un mandato de Jesús. Debes de estar alerta. No dormido en tus laureles. No confiado en que a esta generación no nos toca el regreso de Cristo. Tú no debes de estar así. Tú debes estar alerta y deseando que Cristo vuelva, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús lanza este segundo desafío de estar vigilantes? Porque los tiempos difíciles son de esperar para aquellos que son fieles seguidores de Jesús. Todos ustedes, bueno, con todo respeto, si hay alguien aquí que no se considere cristiano, está bien, lo respetamos, pero voy a hablar de que todos creen en Jesús, ¿ok? Ojalá te arrepientas. Todos los que estamos aquí vamos a sufrir. Nadie dijo amén. Todos los que estamos aquí vamos a sufrir. Ya puedes parar en tu amén. Se los garantizo. Si tú has leído la Biblia, hay algo que viene firmado por Jesús que vas a sufrir. Amados hermanos, libérate de fantasías irreales que te hayan prometido en otro lado. Recuerda que la adversidad y la persecución no son aberraciones de la vida cristiana, son la norma. Lo que te hayan dicho en otra iglesia, con todo respeto, de que eres un ganador, no vas a sufrir, no vas a tener penurias económicas, no te van a abandonar, no te van a engañar, no te van a traicionar, son patrañas. La norma del cristiano, del que cree en Jesús,
del que cree que su palabra es verdad, es que va a haber adversidades, persecuciones, sufrimiento. Jesús les está advirtiendo a los suyos que los van a entregar a los tribunales como a él, que van a ser azotados, que podrían ser azotados de manera pública en las sinagogas, que los iban a ver a ellos como falsos maestros, como traidores a la nación de Israel. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar que tú, que eres cristiano, que sabes la verdad, que predicas el evangelio en el trabajo, te azotaran públicamente diciendo que eres un traidor, que eres un falso maestro? Pero todo esto es parte del plan de Dios para la proclamación del evangelio, hermano. Dice, por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Relee, si quieres, terminando hoy la reunión y llegas a tu casa, lees de corrido Hechos, y lo puedes hacer, y tú ves cómo se desarrolla ese libro. Es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, en el versículo 10. Todas las etnias, todos los grupos de personas en el mundo deben escuchar el evangelio antes que llegue el fin. Este versículo también ha sido muy mal utilizado. Yo recuerdo que porque me lo predicaron mal, pues, y me daba miedo esto, pues yo decía, Nel, yo no le voy a hablar a nadie. Capaz de que yo soy el último que da el último mensaje y no. Fíjense la aberración que uno tiene a veces, los malos pensamientos, estas fantasías. O los que dicen, córrele, predícale a todo el mundo, porque así aceleramos que Cristo vuelva. ¿Cómo? Entonces esto también nos puede hacer caer, platicaba ayer con Rodrigo, en un bucle interminable, ¿no? Ya le predicamos a todos, sí, pero nació 1 millón de niños ayer en todo el mundo. Otra vez. Y al otro día otro millón. No es así. Yo puedo pensar que el evangelio de Cristo ya fue predicado en México. Ya está establecido en la nación de México. Pero ese no es el punto. El punto es que no caigas en desánimo, que este es el plan de Dios, que seas fiel en hablar de Jesús, en hablar de su evangelio, y que en aquella hora, en el momento en el que te encuentres, con quien te encuentres, serás apoyado, empoderado, sostenido por el Espíritu Santo para decir lo que es propio para el Espíritu Santo. Y nosotros alabamos al Señor, porque Él nos va a sostener y nos va a permitir decir lo correcto, hacer lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, va a haber una oposición dura de gobiernos, de situaciones legales. Hoy ya los pastores ya estamos en riesgo de ir a la cárcel. Y hay países, todos sabemos, donde no puedes confesar que eres cristiano. Dios nos libre que en México proceda a eso. Creyentes que fueron perseguidos por judíos, por gentiles, por las autoridades religiosas, seculares, que fueron traicionados, golpeados, procesados, y lo sigues viendo hoy. Pero ese sufrimiento no carece de un propósito, hermano. El sufrimiento y la persecución nos van a brindar a nosotros los creyentes oportunidades que no tienen igual para declarar nuestra fe y para declarar quién es Jesús. Y en lugar de abandonarnos a la crisis, el Señor nos va a capacitar para dar testimonio de Él ante cualquier circunstancia. Ahora, esto no es como por arte de magia. Tú tienes que estar preparado. La obligación del creyente es dominar la Biblia, no del pastor nada más, del creyente, manejar la Biblia, saber moverte, al menos saber dónde está el Nuevo Testamento, ¿sí?
Debes de manejar tu Biblia, porque un día la vas a usar. O sea, vas a usarla. Entonces, los sufrimientos, las persecuciones que vamos a vivir no son signos del fin. Son signos de la auténtica predicación del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio vas a ser perseguido. De entrada, así nada más en automático. Se van a levantar gente contra ti. Ahora, lo inevitable de una persecución no debería producir en nosotros ansiedad ni miedo. Debería producir seguridad, hermanos, porque estamos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. No debemos tener ansiedad ni miedo. No estamos solos en esto. Estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer: ir y predicar y hacer discípulos, bautizarlos. ¿Esto le agradará a Dios? Yo pregunto. Sí, ¿no? O sea, estamos haciendo su voluntad. Puedes contestar con confianza. O sea, sí, a Dios le agrada que prediques de Él. A Dios le agrada que hagas discípulos y que sean bautizados. Como que ¿por qué Dios nos abandonaría en algo que a Él le agrada? La fidelidad, hermanos, no consiste en que preveas el futuro. No consiste en que determines respuestas preventivas a lo que viene. La fidelidad consiste en confiar en que Dios nos va a dar la gracia para completar su servicio en el nombre de Jesús. Nuestra primer misión como discípulos es hablar en el nombre de Dios, pero en nuestros sufrimientos Dios va a ser el que va a hablar primero a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y luego, pues esta triste declaración del rechazo de la familia, de los amigos, la verdad es que sí es desgarrador, hermanos. Y si no te ha ocurrido, si tus hijos no te han despreciado, perdóname de ser pues de traerte esta mala noticia, pero pues te va a pasar. Tu familia te puede negar, tus hijos. Debes de estar preparado. ¿Ya estás preparado? Digo, a propósito de, ¿estás preparado que un hijo te abandone? ¿Estás preparado de que tus padres o tus hermanos te dejen de hablar por ser cristiano? La persecución va a romper familias también. La palabra lo dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Esto es terrible. Vamos a ser arrestados, golpeados, traicionados posiblemente, ¿no? Condenados a muerte, incluso odiados. Todo por causa del Rey Jesús en el que tú crees. ¿Y estás listo para sufrir por Jesucristo, hermano, hermana, niño, niña? ¿Y están listos para sufrir por Jesucristo? ¿Ya estás listo? Los amenes son cada vez más escasos. ¿Estás listo para sufrir por tu Jesús? Conste, te acabas de comprometer delante de Dios que estás listo para sufrir en su nombre. Amén, hermano. O sea, no te va a pasar nada. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Que te crucifiquen de cabeza. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? A la eternidad con Cristo. Amén. O sea, sí nos va a doler, sí se va a sentir feo. Y estás en Cristo. Si no estás en Cristo, ponte a temblar ahorita. Porque aunque nos crucifiquen de cabeza, vamos a abrir los ojos delante de nuestro Señor. Y si no estás en Cristo, y por andar de presumido que eres cristiano, pero no eres cristiano, te pueden crucificar de cabeza y vas a aparecer en el infierno. Esa es la otra. Solo hay dos. ¿Y estás listo?
Ahora, esto puede sonar como surrealista, porque pues, estamos en México, la libertad de expresión, pero esta es la experiencia de millones de hermanos y hermanas en todo el mundo a lo largo de toda la historia. Hay libros que hablan de los mártires, está el de John Fox, y puedes leer la historia de hermanos que sellaron su fe con sangre. Ahí están los apóstoles. Se calcula que más de 70 millones de cristianos han dado su vida por testimonio de Jesús y 45 millones solo en el siglo XX. En la última década se estima que hubo un promedio de 270 nuevos mártires cristianos cada 24 horas. Aproximadamente 1 millón de mártires cristianos en los últimos 10 años. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, a ese ritmo nos va a tocar. Tarde o temprano. Y si no a ti, a tus hijos que estén en Cristo. La lealtad a Cristo podrá ser odiosa y repugnante para el mundo. Y tú y yo, los creyentes, vamos a ser odiados. Y seremos odiados por nuestro testimonio fiel a nuestro Maestro. Jesús nos anima diciendo: anímate. Dios no espera que tú hagas lo que no puedes hacer. Es decir, tú y yo no podemos prevalecer sobre todas las adversidades. No somos superhéroes. Pero sí, Dios nos está haciendo que hagamos lo único que podemos hacer en cada crisis: aguantar y ser firmes. ¿Te han pasado crisis? ¿Has aguantado? ¿Has permanecido firme en tu fe? Híjole, no sé si creerte. A mí una crisis me simbra. Y les confieso, a veces dudo de Dios. Esto soy yo. Una crisis, cuando tu hija te dice: me voy de la casa y los odio. Perdón, hermanos, a mí me cimbró. Y dudé de Dios. Necesitamos más de Cristo, porque en medio de esas crisis, a veces pensamos como que en una nueva Inquisición y todos contra Coram Deo y van a entrar por aquí. Pues sí, pudiera ser. Pero la del día a día, las crisis del día a día, donde te quedas sin empleo, donde no tienes para comer, donde ya se acabó la despensa, donde, no sé, las del día a día, los engaños, las traiciones, ahí se mantiene firme nuestra fe. Wow. La perseverancia es la prueba de que tenemos una profesión de fe real. Perseverancia. Va a ser duro, pero el Señor nos ha prometido su fidelidad en guardarnos con su poder. Hubo un ministro llamado Vance Havner que dijo, fíjate bien, la fe que se desvanece, la fe que se desvanece antes del final, era una defectuosa desde el principio, era una fe defectuosa desde el principio. Esa fe que se desvanece al final es porque ya venía chuequita desde el inicio. ¿Cómo está tu fe ahorita que estás arrancando en Cristo? A lo mejor llevas muchos años en otra iglesia y no te predicaban el evangelio y el Señor te trajo para acá y estamos buscando predicarte el evangelio cada domingo y estás como que reaprendiendo cosas. ¿Cómo está tu fe ahorita que estás reaprendiendo cosas? ¿Tu fe se irá a desvanecer a la hora de la hora? Esto es cierto cuando experimentamos fuertes persecuciones, fuertes crisis. Es la verdad. Una lucha constante. Fue cierto en el primer siglo, fue cierto el siglo pasado y va a ser cierto en el futuro cuando en el final empiece a subir la maldad y empiece todo esto para que venga el Señor Jesús. No sé cuánto a ti te angustia pensar en la persecución actual o en la que viene. ¿Lo has hablado con tu familia?
Has hablado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Oye, y si la persecución se empieza a soltar ahorita, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Y no es para que empieces como los gringos a hacer un búnker y a llenarlo de garrafones de agua. Es tu rollo, vas a gastar dinero. Pero ya lo platicaste con la familia. Imagínate que mañana yo le digo a alguien que se arrepienta y esa persona va y me acusa ante el Ministerio Público y me dice que yo quise hacerle una terapia de conversión y me meten al bote, se quedan sin pastor, me empiezan a perseguir, me matan y de repente ustedes ya no tienen pastor y empiezan a correr como gallinas sin cabeza y ¿qué vamos a hacer? No sé qué, y de repente no, pues es que el pastor cuando me dijo eso estaba con Rodrigo, con Alberto y con Enrique Pot, nomás porque estaba ahí, se asomó y órale, al bote. ¿Ya lo hablaste con tu familia? Tu angustia no puede ser mayor a las maravillas del Evangelio, el Evangelio de la salvación, donde Jesús por su obra mediante el Espíritu Santo nos va a sostener y nos va a guardar. ¿Nos vamos a angustiar? Seguramente sí, somos de carne y hueso y cuando veamos una situación difícil, ay Señor, vamos a clamar al Señor. O sea, eso yo creo que haríamos cualquier ser humano que está en Cristo. No así de, la verdad es que dudo como de sí, aquí, córtale aquí. Dudo que lo hiciéramos de esa manera. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos va a sostener, nos va a guardar por la obra de Jesús. ¿Qué estás haciendo tú, hermano, hermana, para cultivar una fe inamovible en Cristo que supere cualquier angustia? ¿Qué estás haciendo? Porque estar en TikTok, que si ya lo canceló, que si no lo canceló Trump, que si ya no tengo acceso, que yo pagué, que ahora estoy con el chat GPT, que estoy en redes, eso no cultiva tu fe. Digo, haz lo que tú quieras, no soy tu papá, pero eso no cultiva tu fe. Y mi obligación es decírtelo. Lo único que va a cultivar la fe es el tiempo que pasas en la palabra, el tiempo que pasas orando, el tiempo que pasas viviendo en piedad. Es lo único que va a cultivar tu fe. ¿Cómo estás cultivando tu fe? Porque se suelta la hecatombe ahorita y a ver, chécate en Twitter, en X, a ver si es de Cristo esto o no es de Cristo, a ver qué dicen las redes. ¿Cómo cultivas tu fe, hermano? En serio, pregúntatelo. Esto es trascendental. Y solo el Espíritu Santo provocó, propició, planeó, dirigió que hoy les predicara esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo cultivas tu fe? Acuérdate, estemos en guardia para no ser engañados y no estemos ansiosos sobre los tiempos finales. Punto 3, estemos atentos porque la tribulación va a ser intensa. En el versículo 14 nos habla de una de las frases más enigmáticas, oscuras y difíciles del Nuevo Testamento, la abominación de la desolación. Otras versiones dicen la abominación desoladora. Esta es una frase que Daniel, el profeta, aparece 3 veces en el libro de Daniel, Daniel 9:27. Daniel 11:31 dice, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel 12:11 también habla de esto. Y Jesús relaciona esta frase con el significado de un sufrimiento y una tribulación indescriptibles. Tal, dice Jesús, como no ha acontecido desde el principio de la creación. Primero, o la primera interpretación de esto es que el cumplimiento inicial de la profecía de Daniel fue la profanación del templo en el 167 a.C. por un señor Antíoco Epífanes, cuando él en el altar de los holocaustos instala un altar a Zeus y sacrifica un cerdo. Eso pasó ahí. Este acto de idolatría insultó e indignó obviamente al pueblo judío y se levantaron en una revuelta en la época de los macabeos.
Luego la otra interpretación es, dado el contexto de nuestro pasaje y las instrucciones de Jesús, parece que tiene en mente Jesús otro cumplimiento de la destrucción con respecto a Jerusalén en el año 70, cuando esta abominación desoladora va a estar puesta en el lugar donde no debe de estar. Puede ser una referencia al emperador Tito, al romano, que entra en el mes de septiembre en el año 70 a Jerusalén. Y les dicen, todos los que están en Judea, pélense a los montes, huyan. Todo tenía que ser con un sentido de urgencia. Y les dice, miren, los que estén en Palestina, si están en su casa, salgan por la azotea, no se regresen por nada. No va a haber tiempo de recoger nada, ni tu capa, ni nada. Aquí no es como cuando suena la alerta sísmica y agarras el celular, te pones los tenis, agarras las llaves del carro, la maleta de urgencias y te sales. No, lo que está diciendo Jesús es, si esto pasa, o cuando pase, corre, no te regreses. Y aguas, las que estén embarazadas o las que estén lactantes. Y aguas, y aparte les pasa en invierno. Esto pasó en el 70. Y luego viene una tercera interpretación o forma de interpretar la tribulación esta, la abominación desoladora. Lo que pasó en el 167 y lo que pasó en el 70 anticipan un evento culminante, un acontecimiento culminante con una horrible destrucción y profanación justo antes de la segunda venida del Señor. Jesús está hablando de este fin de la época, este fin escatológico, a través de los ojos de la destrucción del templo, o a través de la destrucción del templo es como donde arrancan las cosas, pero viene algo peor. La abominación desoladora parece que se refiere al hombre de pecado. Este hombre que se exaltará a sí mismo en el templo como si fuera Dios o como el Hijo de Dios. No creas que lo adiviné, nomás leí la Biblia. Ve lo que dice 2 Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, la relación que vemos aquí en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 con Marcos 3, 14 es muy pegadita. El hombre de pecado corresponde a este hombre que se pone de pie, quizá en el versículo 14, y esta descripción de parodiar a Dios en el templo obviamente tiene una correlación con esta abominación desoladora que se pone de pie en el lugar donde no debe de estar. ¿Sí me expliqué? Ambos textos están describiendo un anticristo blasfemo, alguien que va a hacer un acto escandaloso que va a desencadenar el regreso del Señor. Y ambos textos están advirtiendo a los discípulos contra todas las suposiciones que te pueden dar cualquier persona que son erróneas, especialmente sobre el engaño de las señales y de las maravillas. Entonces, igual, en este versículo 14, al igual que en 2 Tesalonicenses, indica que Jesús, previo al surgimiento de esta terrible o de este terrible antagonista, un anticristo, se va a desatar una severa tribulación sobre el pueblo de Dios. Y esto va a marcar el regreso del Señor Jesús. Y Marcos lo deja así como que muy misterioso, pero pues bueno, fue el estilo de escritura del evangelista. Pero hermanos, Marcos 13 es como la bisagra que vincula estas cosas, todo lo relacionado a la destrucción de Jerusalén en el año 70 con los días del fin. La abominación desoladora apunta tanto a la destrucción
del templo en el 70, pero no se acaba ahí. Esta abominación es este doble referente, que sí, es misterioso. Y segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, ya está activo. Este cuate ya está activo. Eso dice segunda de Tesalonicenses 2:7. Entonces, esto va a ser un hecho histórico donde se va a dar cumplimiento final al advenimiento del anticristo, a la tribulación final antes del regreso de Cristo. Entonces, hermanos, pues no es que tengamos una señal infalible sobre esta abominación desoladora. Nosotros nos apegamos a la Biblia y vemos en Tesalonicenses cómo nos dice, mira, esto va a ser así, este cuate se va a decir esto, se va a parar donde no debe de estar y ya está activo. Tú dices, bueno, pero esto se lo dijo Pablo a los tesalonicenses, ¿no? O sea, ¿cómo está activo el mal? Satanás está activo, no ha caducado en esta época y pues no sabemos cuándo el tratar de darle estocada final. Y pues a nosotros no nos importa lo que pasó en el pasado, ni nos importa cuándo va a pasar en el futuro. Nos importa que va a pasar, porque si pasa ahorita, ¿cómo estamos nosotros parados en la roca que es Cristo Jesús? ¿Cómo estás? No sabemos cuándo, solo el Padre sabe cuándo. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde estás parado? Y así como a la iglesia, Cristo a la iglesia no nos está pidiendo a lo largo de los siglos que estemos buscando estas pruebas infalibles. No, que ya descubrieron no sé qué, que tiene que ver con no sé cuál, que si tú lo sumas para acá, entonces te da la hipotenusa y entonces ya tú sacas un redondeo y ahí llega Cristo. Ya cuando escuchen que estuve analizando los datos y pues puedo calcular que entre septiembre y noviembre del 2028, ya mejor te paras y te vas. Ya, ten cuidado. También lo que ves en internet, porque luego pues se da mucho eso de que pues voy a mi iglesia local, pero yo estoy atento de lo que dice este pastor famoso, que es muy serio, muy bíblico, pero pues yo estoy atento a lo que él está diciendo porque él tiene las fechas exactas. Esta abominación desoladora, sí, obviamente, hay que leer y profundizar la palabra, pero no con una intención de estar, o sea, indagando sí para que el Espíritu te revele, pero no la fecha de que Cristo vuelve. O sea, no vamos a estar como indagando para ver cuándo. Vamos a indagar para estar vigilantes, para estar atentos. La salvación que nos trae Jesús no es una salvación de conocimiento. La salvación de Jesús es un camino de seguir a Jesús, de ser fieles a Jesús, de permanecer en guardia en tu puesto, porque nadie sabe el día ni la hora. El versículo 19 dice que no va a haber comparación en la historia de la humanidad sobre aquellos días. Si fue terrible en el 70, va a ser todavía mucho más terrible esta tribulación que venga. Y sin la intervención y la ayuda de Dios, esto sería humanamente insuperable, hermanos. Ahora, ten paz. Por favor, ten paz después de esto que te acabo de decir. Gózate en el Señor por su palabra. Pero ten paz porque Dios va a librar a los elegidos, hermanos. ¿Eso no te da paz? Dios va a librar a los elegidos. Si no del sufrimiento, sí los va a librar de la aniquilación. ¿Puedes ver la gracia ahí? Esta catástrofe que se describe que va a superar el horror de cualquier evento o acontecimiento humano conocido del mundo mundial, en la gracia, Dios puso una limitación divina en el tiempo de la tribulación, incluso de su ira. Dios se acuerda de su misericordia. Y quizá tú eres nuevo en la fe. Quizá puede que no seas un seguidor de Jesús.
o que llevas mucho tiempo siendo cristiano, pero todo lo que has estado escuchando esta mañana debería estarte moviendo a pensar en tu futuro cercano y en tu futuro lejano y también dónde vas a pasar la eternidad. El Señor Jesús vino a esta tierra y vivió una vida justa, perfecta, que nosotros no podíamos vivir. El Señor Jesús vino y dio cumplimiento perfecto a la ley impuesta por el Padre, murió crucificado en la cruz y fue un perfecto sacrificio, puro y sin mancha, para aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros a causa de nuestros delitos y pecados, y nos mantenían alejados del Padre y enemistados con Él. Y Cristo, con esta obra, nos une de nuevo al Padre. El Padre nos perdona, el Padre nos salva por Cristo, por amor, por fe en Él, por fe en el Hijo, solo por su gracia, y Él nos une de nuevo con Él, nos adopta como hijos, nos hace coherederos con el Hijo, nos adopta. El Señor Jesús nos imputa su justicia y ahora el Padre nos ve como justos. Ahora, si tú no crees esto, si tú no te rindes a Jesús, si tú no lo confiesas como Dios y Salvador y no reposas tu fe en Él, si tú no lo declaras con fe como el Salvador de tu alma y confías en Él, déjame decirte que estás condenado al suplicio eterno en el lago de fuego, donde el crujir de dientes no tendrá fin. Así que esta mañana arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete de verdad, ahora mismo, que no te dé pena hincarte y clamar al Señor por piedad de tu alma, que no te dé pena, porque va a haber un momento donde no vas a tener oportunidad de hacerlo. Que tu alma tiemble por la incertidumbre futura si es que no estás en Cristo. Y por amor a su Hijo, el Padre, y por amor a nosotros, nos derrama su gracia sublime e inmerecida y nos otorga el perdón. Y ahora el Señor nos promete que en el tiempo que venga, cuando te toque lo que te toque, va a estar con nosotros. Y sobre esto no podemos hacer más que tener fe, más que ir y correr a los pies de Cristo. Jesús al final advierte que tengan cuidado, que no se dejen distraer, que no se desvíen, que estén tranquilos, porque los que son del Señor, los que son escogidos, no podrán ser engañados. Dice, si fuera posible, pero no es posible. No es posible, hermanos. Aquí es donde descansa nuestra paz. Si tú estás en Cristo, hermano, hermana, vamos a estar en el cielo juntos. No importa lo que te pase, no importa quién se pare y diga que es Jesús. Si tú eres del Señor, nadie te va a engañar. Nadie. Esto dice la palabra y yo lo creo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero estemos en guardia, hermanos. Estemos en guardia. Y sobre todo, no estemos ansiosos de los tiempos que vengan. Quiero concluir con esto. Sé que ya pasó unos minutitos, pero concluyo con esto. Muchos pensaron que la caída de Jerusalén era el fin del tiempo. Con la destrucción del templo creyeron que era el fin del mundo. Y no fue así. Y Jesús lo advirtió así. No piensen que va a ser así, les dijo. Pero lo que vemos aquí es una preocupación por el Señor, de que no estemos ansiosos, que confiemos en Él y que estemos alertas. El Señor Jesús esta mañana nos está diciendo, ten paz, no estés ansioso, pero debes de estar alerta.
debes de estar alerta. La verdad es que esta enseñanza, hermanos, sobre el fin de los tiempos, por un lado es reconfortante y por el otro lado es preocupante. Porque en un abrir y cerrar de ojos, todos los que estemos aquí vamos a estar en gloria con el Padre. Pero los que no estén aquí no. Y eso tiene que doler en nuestro alma. Porque hay miles allá afuera, incluyendo nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, que no conocen a Jesús. Que si ahora viene el Señor, ellos se van a perder. ¿Qué estamos haciendo para predicarles el Evangelio? ¿Cómo nos está doliendo que en un abrir y cerrar de ojos nosotros estaremos en paz y ellos no? Lo mínimo que podemos hacer es estar intercediendo todos los días por ellos, orando por ellos, clamando piedad al Señor por ellos. No podemos hacerlo menos. Y en una oportunidad que tengamos, decirle: piensa dónde vas a pasar tu eternidad. Piensa. Y rogar al Señor para que nos permita predicarles el Evangelio en ese instante, que puede ser el último. La verdad es que en este mundo roto y caído tenemos que esperar pruebas, tribulaciones, problemas hasta que Jesús regrese, hermanos. Pero esto no es para que hagas un calendario profético, no es para eso. Es para que escuches lo que Jesús te dice, de que te cuides de aquellos que te pueden desviar. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que las palabras de Jesús tienen el objetivo de cambiar cómo estamos viviendo nuestro presente. Son palabras de futuro, pero estas palabras tienen que aplicar a nosotros para cambiar nuestra forma de vivir el presente. No podemos quedarnos dormidos. No por miedo al futuro caes en angustia y simplemente omites, te das la vuelta, le das de espalda, ignoras la realidad. Esta es la realidad. Tenemos que tener en mente, hermanos, lo que Pablo le dijo a Tito: aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Expectantes. Así tenemos que estar, expectantes, mientras observamos la manifestación o esperamos la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo estamos orando, hermanos. Estamos orando lo que dice Apocalipsis 2:20. Ven, Señor Jesús. Así tenemos que estar a partir de hoy, esperando que Cristo venga y orando que Cristo venga. Lo quiero ver en gloria venir y voy a estar clamando porque venga pronto. Yo ya no aguanto vivir en este mundo de maldad y yo espero que tú tampoco. Queremos que Cristo vuelva. Queremos que Cristo vuelva. Jesús ya dijo todo lo que podemos esperar. No hay nuevas revelaciones, no hay nada más. Y aquí está, lee tu Biblia. Así que, hermanos, oremos esta mañana. Acompáñame a orar. Ora desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, esta mañana queremos rogarte que nos libres de caer en cualquier engaño que venga. No permitas, Señor, que lo que sabemos de ti sea distorsionado por algunos, por aquellos que quieran desviarnos y jalarnos al mundo, por aquellos que
quieren distraernos. Señor, todo esto proviene del maligno. Señor, líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor. Hoy sabemos que viene una persecución mucho mayor a lo que estamos viviendo hoy, pero la verdad, Señor, es que hasta el momento los de esta iglesia y los de la Ciudad de México hemos sido librados de cosas mayúsculas. Somos privilegiados, Señor. Pero que no nos angustie lo que viene. Que nuestra fe permanezca inmóvil. Que nuestra fe permanezca firme, Señor. Que nuestra fe esté sostenida, afianzada y anclada a ti, Jesús. Señor, oramos esta mañana. Queremos estar atentos ante los eventos que vienen, porque sabemos que eso va a ser intenso. Señor, te ruego para que todos en esta iglesia estemos enfocados, que en lo que suceden las cosas nosotros apuntemos, nos enfoquemos, trabajemos en la piedad, en la sana doctrina, en el amor, en las obras, Señor, obras de justicia. Que atendamos a todo lo que nos has llamado a hacer en lo que tú regresas. Y sobre todo, Señor, que estemos listos, por favor, Señor. Reaviva nuestro espíritu. Reavívanos, Señor. Que cada vez oremos más, que cada vez profundicemos más en la palabra y que anclemos todo nuestro ser a ti, Señor. Porque vivimos días malos y vienen días peores, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, fortalécenos. Fortalécenos, anímanos, que no tengamos miedo, porque estamos muy cerca de ver a Cristo. Si no viene pronto, ¿cuánto tiempo nos queda en este mundo? 20, 30, 40 años, es nada, Señor, es nada. Yo ya quiero verte, Padre. Ven pronto por tu iglesia. Ven pronto, Señor Jesús, y acaba con esta maldad, por favor. Por favor, te lo rogamos. En tu nombre, Señor, en tu nombre, porque son tus méritos, es tu obra. En tu nombre te lo pedimos. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas y no nos abandonas. Amén y amén.